Hola, hola, buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra actividad. Vamos a empezar nuestra actividad. Otra vez se va, ¿por qué? Héctor Elías, bienvenido. Daniel Andrade, le recuerdo por todos los que están ingresando, activen su cámara, por favor. Por favorcito. Héctor Elías, bienvenido. Catherine Valencia, bienvenida. José Pablo Durán, muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas Daniel tardes. Andrade, ¿cómo estás? Ahí estás, Daniel Andrade. Sí, aquí estoy, presente. Su cámara, por favor. No funciona. Bien. En la clase anterior nos quedamos en la cuestión de definición del método y dijimos unas palabras relacionadas con los alumnos. En esas palabras relacionadas con los alumnos hubo un pensamiento que les pedí que escribieran. Quien estudie y trabaja sin método es como el navegante sin brújula. Muy bien, eso es lo que les pedí que tomaran en cuenta. La brújula, ¿en qué sentido nos ayuda? ¿Para qué nos sirve una brújula? Saber dónde está norte, sur, este y oeste. Y saber hacia dónde encaminamos nuestros pasos, ¿verdad? Daniel Andrade y Brisa Baez, acuérdense su cámara, por favor. Acuérdense. Profe, no funciona mi cámara. ¿Perdón? No funciona mi cámara, por eso no me hago visible. Ah, bueno, por si las dudas, pero ahí estás, ¿no? Sí, Sale. aquí estoy. Muy bien. ¿En qué número de diapositiva nos quedamos? Brisa, Página 6. en la número 6. ¿Qué decía ahí en la número 6? Brisa, ¿nos puedes ayudar? ¿Qué decía en la número 6? De la diapositiva número 6. ¿No? Bueno, Pame y Ángel Jiménez, pongan su cámara, no tengo que estar recordándole. En el encabezado de la clase de hoy, estamos a 1 de agosto, no, de septiembre, perdón. Pongan la fecha 1 de septiembre del 2020. Objetivo de la clase. Primero, prender la cámara. Activar la cámara desde el principio. Profe, Segundo, apagar el micrófono solo hasta que se les pregunte. Objetivo de la clase de hoy. Objetivo de la clase de hoy, continuar con las definiciones método, metodología e investigación. ¿Sale? Continuamos con eso.
Sale, pues. Entonces, vamos con la cuestión de cómo se define la metodología, el método. Y para eso vamos a ir a ver nuestra página número 6 o diapositiva 6, que quedó pendiente. Estoy dando acceso a los compañeros que están ingresando. Sale. Y entonces están ustedes observando cómo van ingresando paso a paso los compañeros y entonces ya tenemos la oportunidad de ver. Sale. Bien. Quien estudia y trabaja sin método es como el navegante sin brújula. ¿Sale? Quien estudia y trabaja sin método es como el navegante sin brújula. Eso ya lo vimos, ¿no? Y entonces vamos a ver la siguiente. Para llegar hasta el número 6. Aquí hay una definición del concepto de método. Meta, hacia, odos, vía o camino de las raíces griegas. ¿De acuerdo? Claudia, póngase seria, por favor. Sale. Entonces, método designaría el camino hacia algo. Y entonces, ¿cuál es nuestro método o nuestro camino hacia el futuro? Claudia, ¿nos puede ayudar? ¿Cuál es tu camino hacia el futuro? Pero dicho de otra manera, ¿cuál es tu objetivo o proyecto de vida? ¿Cuál es tu Terminar el bachiller. primera etapa? Lo más inmediato, terminar el bachillerato. ¿Sale? Y entonces ir poco a poco, ¿no? Por etapas. Sí. ¿Sale? Entonces la brújula nos sirve para ir en este camino paso a paso, construyendo algo hacia el futuro, hacia dónde vamos. Otra pregunta. ¿Cuál sería en el futuro el camino o hacia dónde quiero ir como estudiante? ¿Cuál sería el lugar hacia donde quiero ir como estudiante? Elgur Cervantes y Oscar Hernández, sus cámaras, por favor. Osvaldo, perdón. Osvaldo, ponga su cámara. Osvaldo, Elgur y otros. ¿Cuál sería nuestro camino hacia el futuro, pero como estudiantes? ¿Alguien me dice o yo pregunto? Héctor Elías, ¿tú ya tienes establecido cuál va a ser tu camino o cuál va a ser tu carrera que vas a estudiar después? Sí, ¿Nos puedes comentar un poquito, por favor? pues cuando termine el bachillerato quiero ingresar a la milicia. A la milicia. Muy bien, perfecto. ¿Y cuál de las áreas de la milicia te llama la atención? Pues hay varias. Aviación, médico, ingeniero, Mm, este, mecánico de los equipos del ejército, es es infantería. infantería. Muy bueno. Sale. De esta diapositiva dijimos que la importancia del método. El método es importante para la investigación por cuanto permite trabajar con orden, economiza esfuerzo y tiempo, etcétera. Sale. Cuando se les pregunta, ¿hicieron su tarea?
Y algunos dicen, no, yo no me he acordado. No, sí, ya la entregué y hasta la mandé. Cuando preguntamos eso, tiene que ver con el orden, el esfuerzo y el tiempo. Entonces, la brújula que vamos obteniendo paso a paso en la investigación de nuestra persona, de lo que quiero y de lo que me llama la atención, va con estos elementos: orden, limpieza, disciplina y otros. En la milicia, Héctor, la disciplina será una situación que nunca consideran. En el ejército, la disciplina no está considerada. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? En Ahora el sí, no me... ejército, la disciplina no está considerada. Mm, Sí. Es uno de los elementos más importantes. Porque pues uno no puede ir a gritarle al teniente, al coronel, óigame, fulano, ¿verdad? No puede no, uno. Tiene uno que conservar su nivel, igual aquí en la escuela, igual en la familia, igual en toda organización. Uno debe observar el nivel jerárquico en el que uno se encuentra. ¿De acuerdo? Bien, vámonos sí. con la siguiente diapositiva. Vamos recordando paso a paso. ¿Cuáles son los tipos de investigación, tipos de métodos? Para elegir el método o métodos más adecuados a emplearse en una investigación, no existe una regla fija. Esto dependerá del tipo de problema que se plantea, de la forma en que el investigador quiere abordarlo, los objetivos de la investigación y todo esto. ¿Sale? Entonces, ¿alguien de ustedes quiere ser médico? ¿En el futuro está planeado que alguien de ustedes sea médico? Y bueno, desde ahorita, la pregunta es, ¿cómo llegar a ser un médico? ¿Cómo llegar a ser un ingeniero? ¿Cómo llegar a ser algo que está en el camino que todos ustedes se han planteado? Y entonces, bueno, pues aprender matemáticas, aprender lectura, redacción, aprender todas las materias que están programadas para su bachillerato, ¿de acuerdo? Yasmín Peralta, no veo su cámara activada. Ahí estamos. ¿Sale? Y entonces Es ya que me llegamos traba ahorita. mucho, por eso la apago. ¿Fuerte? Es que me traba mucho, por eso la apago. Órale, bueno, pero de repente la pones a funcionar, ¿no? Sale. Los tipos de método, ayer dijimos inductivo, deductivo, analítico y sintético. Y aquí hay una forma de decir la diferencia entre inductivo y deductivo. Inductivo es que yo tomo algo poco a poco, una pista ligera, y de ahí construyo otro elemento, y esos dos elementos me llevan al tercer elemento, y así sucesivamente. Poco a poco voy construyendo. En el método deductivo veo todo lo que está ahí en la mesa y voy escogiendo paso a paso o uno por uno de los elementos que hay en la mesa con los cuales yo puedo auxiliarme de o para realizar mi investigación. En el método analítico es tomar el objeto o el sujeto de investigación y lo mido, lo peso, etcétera, veo sus características. Adolfo Alonso, ponga su cámara, por favor. No pongan imágenes, no pongan imágenes. Aldo Alonso, sale pues. Ponga su rostro, su cámara. Bien, y ya llegamos a la número 7. Bien, sale.
Entonces, ahí menciona método inductivo. ¿Puede leer lo que dice ahí Pamel? ¿Puede leer, por favor? La inducción es aquella que va de hechos particulares a afirmaciones de carácter general. Permite analizar cosas particulares a partir de los cuales se extraen inclusiones de carácter general. Es muy importante, por lo cual fundamenta la formalización de la hipótesis, la investigación de leyes científicos y las demostraciones. Sale hasta ahí. Método inductivo. Por ejemplo, yo les muestro mi mano y les pregunto, ¿cuál de estos dedos se llama meñique? Dígame qué característica tendrá el dedo meñique. El pequeño. Es el más pequeño de todos, mide tanto y su apariencia es tal, ¿no? Y entonces tomamos el primer dedo del que yo estoy preguntando para llegar a la conclusión del concepto de mano. ¿Sale? Entonces, en el método inductivo voy describiendo paso a paso los elementos que está compuesto el todo. ¿Sale? Y luego, ya pregunté de este dedo y su característica. ¿Algo que ustedes me quieran decir de la característica del dedo meñique? Es más pequeño que los demás. Esa es una característica. Otra característica. Aldo Alonso, otra característica. Que es más pequeño. Sí, pero ya lo dijo. Está delgado. en uno de los extremos de la mano. ¿Sale? Está en uno de los extremos de la mano. ¿Sale? Su medida, ¿cómo cuánto mide? ¿Cómo cuánto mide? Como 5 centímetros. 2 centímetros. Aproximadamente 5 centímetros. ¿Sale? 5 centímetros. Y luego lo doblo. ¿Y qué es lo que ven si es que lo doblo? Observe, si lo doblo, ¿qué es lo que ven? Observen. Que tiene hueso. ¿Qué? Que tiene huesos. Bueno, no podemos ver los huesos, ¿no? Hasta ahorita no podríamos ver los huesos. Lo que podríamos decir Tiene es que flexibilidad. este dedo, meñique y todos los demás se divide o se forma con articulaciones, observen la palabra, con articulaciones, 3 articulaciones, ¿sale? Y entonces la estructura interna nos indica, la estructura interna del dedo nos indica la presencia de 3 huesos pequeños. Y entonces observen cómo es mi lenguaje. Voy paso a paso describiendo la característica de una mano y voy paso a paso detallando los elementos de esta parte de la mano. Y a esto más tarde es a lo que utilizaron los médicos para escribir sus manuales y escribir todo lo relacionado con la estructura de un cuerpo humano. Entonces, en su tiempo antiguo, Leonardo da Vinci compraba cadáveres recién llegados al panteón, y Leonardo da Vinci hace como 400 o 500 años
abría los cadáveres, tomaba o hacía dibujos, porque no había cámara de fotografía, y entonces iba viendo cómo era el cuerpo humano. Y a partir de su investigación, muchos empezaron a investigarle y a buscar cómo es el cuerpo humano, qué función, cómo está distribuido lo que tenemos en la pancita y todo ese asunto. Sale. Inducción completa. Compañerita Erika Rodríguez, ¿puede leer, por favor, inducción completa? Erika Rodríguez, ¿puede leer inducción completa, por favor? ¿Me oyen? Sí. Sí. ¿Erika no me escucha? Lea, por favor. Lea. Erika, ¿no tiene audífonos? Lea, por favor. Ejemplo, al estudiar el rendimiento académico de los alumnos del quinto C del Colegio Bolívar, revisar los promedios finales de todos los alumnos del curso y concluimos que su rendimiento es bueno. Esto es facilitable gracias a que el objeto de Esto es factible gracias que el objeto de estudio. ¿Qué más? El objeto de estudio, en este caso, es pequeño, 35 alumnos, lo que permite examinar cada uno de los miembros del curso. Sale inducción completa. Paso a paso se fue haciendo inducción incompleta. ¿Nos puede ayudar Brian, por favor? Brian Leiva, ¿nos puedes ayudar? Inducción incompleta. ¿Yo puedo leer? Sí, por favor. Inducción completa. Ejemplo. Si deseamos estudiar la preferencia de los adolescentes abateños por los diferentes tipos de música, el objeto del estudio, en este caso, adolescentes abateños, tiene un número elevado de elementos, lo que haría difícil estudiar a todos. Por lo tanto, recurriremos a una muestra representativa y en función de dichos datos, formularnos las generalizaciones correspondientes. Y entonces, el concepto y la clasificación de los adolescentes ambateños. Nunca había oído hablar de este grupo. Emilio Juárez y Yasmín Peralta, nuevamente, de repente pongan su cámara, por favor. Vamos a ver dónde andan. Sale. Dice así que inducción incompleta es cuando tenemos un grupo de elementos tan grande, que no es posible estudiarlos a todos. Por lo tanto, tomamos una muestra y vemos qué características tienen ellos. ¿De acuerdo? Ambateños. El grupo ambateño. No, mamba, te voy a chingar, ya estuvo, párale. Tranquilos, guarden silencio. Por favor, no digan groserías. Por eso es importante que tengan su micrófono cerrado. Sí. Sale, pues. Pero es que se oye feo las. ¿Quién es Ilum Alpha 3? Ponga su cámara, por favor. A ti te voy a checar. Ilum Alpha 3, ¿quién es? Perdón. Sale, pues. Entonces, estamos en nuestra clase de metodología de la investigación. Por lo tanto,
la investigación es para todos. ¿Sale? Entonces, la investigación es para todos y debemos saber cómo hacemos las cosas, quiénes somos, qué método estamos utilizando, qué forma de investigación estamos llevando a cabo. Vamos a regresar al ejemplo de la ventana. ¿Quién hizo su ejemplo de la ventana de cómo se observa? ¿Alguien de ustedes repitió el ejemplo de la ventana? Y escribió cuánto mide la ventana, qué característica, hacia qué polo o lugar geométrico de la geografía está orientada, qué es lo que pueden ver de la ventana, etcétera. Todo eso. Ese es algo relacionado con el método de investigación. ¿Sale? Y entonces, ¿cómo investigamos? Es lo importante. Por ejemplo, si vemos que en la esquina de la casa donde viven hubo un choque y entonces los dos carros eran más o menos del mismo tamaño, pero al chocar se fueron en una dirección. Y entonces la primera pregunta es, ¿quién habrá tenido la culpa? Pues de acuerdo a algunas condiciones de hacia dónde se fueron los dos carros y con qué velocidad pudieron haber encontrado uno contra otro, entonces la trayectoria hacia donde terminaron. Y entonces son los elementos de la investigación inductiva. ¿De acuerdo? Entonces vemos algo y vemos las marcas de las llantas, hacia dónde se fueron, elemento por elemento. ¿De acuerdo? Bien. ¿Nos puede ayudar Brisa Báez a leer método deductivo? Es aquel que parte de verdades previamente establecidas como principio general para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez. La deducción o conclusión va de los principios generales ya conocidos a lo particular, recurrido para ello a la aplicación con comprobación y demostración. Bien. Ya dijimos que el método deductivo es como tener una mesa así grandota, servida de muchas cosas, y estamos viendo todo y empezamos a decir, pues eso no me gusta, eso sí se me antoja, eso a lo mejor, y entonces vamos haciendo una selección de elementos poco a poco, pero de un todo, de lo general a lo particular. ¿Sale? Y entonces vamos a leer el ejemplo. Dice así, todos los metales son conductores de calor. La plata es un metal particular. Se concluye o deduce que la plata es un conductor del calor. Y entonces, este es un ejemplo de cómo de un general a uno particular. Todos los metales son conductores de calor. Ese es el aspecto general. La plata es un metal y ya es particular. ¿De acuerdo? Bien, entonces vayan escribiendo esto que está saliendo. Vamos en la diapositiva número 10 y nos marca que hay 21 diapositivas. ¿De acuerdo? En la 11, método analítico. Gabriela 10, ¿puede leer, por favor, el método analítico? Método analítico. El análisis consiste en la desmembración de un todo, en sus elementos para observar su naturaleza, peculiaridades, relaciones, etc. Es la observación y examen minuciosos de hecho en particular. Para utilizarlo en la investigación se tendrá necesariamente que realizarla sistemáticamente a través de varias etapas que son observación, descripción, examen crítico, descomposición del fenómeno, enumeración de las partes, ordenación y clasificación. Muy bien, entonces les pido de favor que ustedes escriban
Método analítico. En este método analítico consiste en la desmembración de un todo. Desmembración quiere decir ir deshaciendo la madeja, ¿de acuerdo? Ir quitando partes y analizándolas. ¿Sale? Método analítico. En sus elementos para observar su naturaleza. Desmembración, quitar partes y para su estudio. Es la observación y examen minucioso de un hecho en particular, algo en particular. El COVID-19 es algo en particular y entonces, ¿cómo es el método para analizarlo? Primero la observación, luego la descripción, el examen crítico, la descomposición del fenómeno, enumeración de las partes, ordenación y clasificación. Bien, quiero que por favor, como evidencia de la actividad de hoy, tomen una fotografía a su cuaderno de los apuntes que han tomado, fecha, objetivo, los apuntes, incluso mencionen que llegamos a la diapositiva 11 y que empezamos a repasar desde la número 2. Y entonces desde la número 2 vimos la cuestión, recordamos la cuestión de la brújula, que es el equivalente al método, y que un navegante, si no tiene brújula, pues no sabrá hacia dónde se dirige. ¿Vale? Entonces, tenemos 8 minutos para ver la última diapositiva y de ahí hacer nuestras conclusiones. Análisis real o experimental. Análisis. Emilio Juárez, ¿por qué no ponen su cámara, jóvenes? Emilio Juárez, ponga su cámara, por favor, y lea. Erika Rodríguez ya nos dijo. Sale. Análisis real o experimental. El compañero mencionado que no tenía su cámara. Consiste en la separación real, cuando es posible, de los elementos componentes de un todo. Se lo emplea en las ciencias de la naturaleza y constituye el patrón de toda experimentación científica. Entonces, pongan eso, por favor, en el análisis real o experimental. Consiste en la separación, cuando es posible. Se lo emplea en las ciencias de la naturaleza y constituye el patrón de toda experimentación científica. Observen como cuando mencioné las características del dedo y dije, ustedes dijeron que era el más pequeño de la mano y yo dije que se podía apreciar una cuestión de articulación en 3 huesos principales o 3 partes. Y entonces estamos haciendo un análisis real o experimental. ¿Sale? Un ejemplo de ello, el sistema nervioso. Un ejemplo de ello, el sistema nervioso. Se descompone en aparatos. Los aparatos en órganos. Los órganos en tejidos y los tejidos en células. ¿Sale? Entonces, quiero que escriban ese ejemplo del método real análisis real o experimental. Y entonces, el ejemplo que utilizamos en el análisis real o experimental fue el del sistema nervioso, el cual se descompone en aparatos, los aparatos en órganos, los órganos en tejidos y los tejidos en células. ¿De acuerdo? Entonces,
Vamos a nuestro resumen ya. Ya más nos quedan 5 minutos de clase. Vamos al resumen. Ya estamos en el resumen. Los compañeros que están chateando, por favor, no chateen mientras la clase. Por favor. Bien. Sale. En el resumen vamos a ver y decimos lo siguiente. Resumen de la clase. Iniciamos la clase pasando lista, mencionando los primeros que llegaron. Luego recordamos algo de las diapositivas vistas en la clase anterior. Vistas en la clase anterior. Luego, recordamos la diapositiva número 2 respecto a la brújula para el navegante. La brújula para el navegante. Y de esa manera fuimos recordando la diapositiva número 3, la 4, la 5, hasta llegar a la 6. Recordamos un poquito qué es el método. Recordamos qué es el método inductivo y deductivo. Dimos el objetivo. Ajá. El objetivo general también. Se dijo el objetivo general. La fecha de nuestra clase. Y luego fuimos repasando una por una de las diapositivas hasta llegar a la número... ¿Cuál fue la última? 11. 11. La 12, ¿no? 12. La 12, cuando hablamos del método real. Y se mencionó un ejemplo. En la diapositiva número 12 se mencionó del método real y como ejemplo del aparato nervioso, del sistema nervioso y de cómo se fue desglosando. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, para el día de mañana, como un trabajo sencillo, tomarle la foto ya a su cuaderno, pero con todos los datos, ¿no? El nombre de ustedes, la fecha, el objetivo, el grupo, etcétera. Es la fotografía como evidencia de que tomaron nota. Y ya mañana dejamos la tarea de la segunda semana o en la próxima clase, ¿de acuerdo? Pero mientras, esta es evidencia de la clase del martes. Bien. ¿Por dónde se lo enviamos? Ya les había mencionado, ¿no? Por WhatsApp, pero bueno, ahorita guárdenla. En la próxima clase yo les digo cómo enviarla, ¿de acuerdo? Gracias. ¿Sale? Y no hay preguntas, ya hermano, nos queda 1 minuto. ¿Solamente los apuntes de hoy o también de la otra No, clase? nada más el de hoy. Ok. Nada más el de hoy. Van a tomar una foto, evidencia de su trabajo de hoy. Firmado por su mamá o su papá. ¿Sale? Firma de la mamá o papá. ¿Sale? Bueno, pues agradezco su atención y ya estamos por terminar 1 minuto. Gracias, descansen un momento, vayan a comer y se preparan para la próxima clase. Hasta luego. Hasta luego, profe. Y gracias por su atención.